La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridísimos amigos y amigas, sean bienvenidos a esta primera entrega del mes de octubre de su espacio Educando en Valores de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que llega a ustedes a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Estamos felices, contentos, porque recibimos un nuevo mes, ya el final del año se acerca, y con él se renuevan las esperanzas. Siempre que un año termina y comienza otro, las esperanzas se renuevan, los planes, los proyectos y la fe en Dios. Estamos iniciando el mes del Rosario y precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. El Rosario hecho voz, misión y esperanza. Pero antes de contarles un poquito más, voy a darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca, gracias a Dios estamos como siempre en este espacio que es de todas las personas que se unen cada semana con nosotros y los que nos siguen también mediante las plataformas de podcast y de YouTube, dado que por ahí mucha gente en estos días también ha estado entrando en contacto con nosotros. Eso es así, Jonathan, y este mes viene cargado como con muchas expectativas. Y sobre todo queremos empezar haciéndoles la invitación a todos de que en este mes no se atrevan a dejar su rosario en ningún lado. Llévenlo ahí como ese instrumento que nos acerca más a la Madre, a la Virgen María, que precisamente estaremos en esta conversación con nuestro querido diácono Billy Valdés, hablando sobre la Virgen María, sus advocaciones, también el Rosario y el mes de las misiones. Pero antes de desarrollar este programa, vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración que nos tiene Jonathan Rodríguez. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, queremos darte gracias por habernos permitido llegar a este mes de octubre, inaugurar este mes que está dedicado a la Virgen María, específicamente al Rosario y a las misiones. Te damos gracias porque nos has permitido llegar al final de esta semana, porque tú nos has llenado de bendición en cada momento. Nos has llenado de vida, de color, en cada espacio que tú has creado. Gracias por tu protección que nos sostiene, por las lecciones que nos has enseñado por medio de nuestros hermanos y la vivencia que tenemos cada día. Incluso, Señor, tú nos has defendido en los momentos más difíciles que hemos tenido en esta semana. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Madre, la Virgen María, nos concedas un hermoso mes de octubre y que podamos rezar el rosario en familia, como tú, Señor, así quieres. Y te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia.
Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en valores. Y bien, amigos, estamos de regreso en Educando en Valores, en este programa especial que hemos preparado iniciando este mes de octubre. Y como ustedes saben, octubre no es un mes cualquiera. La Iglesia lo reserva para el Rosario y las misiones, dos caminos que se entrelazan en la figura de la Virgen María. Ella, con su sencillez y su fe inquebrantable, nos enseña que rezar no es una rutina, sino es un acto de vida y que la misión no es tarea lejana, sino compromiso cotidiano. Hoy tenemos en nuestro espacio en un momento para descubrir cómo cada Ave María puede ser voz, misión y esperanza. Hoy nos acompaña nuestro colaborador habitual, el reverendo diácono Billy Valdés, delegado de comunicación del Obispado Castrense, para guiarnos en este viaje de oración y fe viva. Vamos a darle la bienvenida a esta edición de... Bendiciones para todos los que nos van sintonizando. Encantadísimo, Jonathan y Blanca, de estar nuevamente colaborando en este tan hermoso y escuchado programa. Gracias a ti por acudir siempre a nuestro llamado y orientarnos en estos puntos de fe que siempre nos viene bien, pues orientarnos un poco, porque siempre celebramos estas festividades o conmemoramos estas fechas, pero a veces nos perdemos un poco del marco referencial que tienen ellas y simplemente a veces se quedan en simple mención, o en el caso de los que tienen la dicha de poder celebrar pues dentro del marco de este mes las patronales de la Virgen del Rosario, pues tienen un poco más de contexto y también pueden reflexionar un poco más sobre esto. Y otras personas que, por supuesto, como siempre, nunca se pierden con el rezo del Rosario, pero también hay algunos que le tienen un poquito de miedo a esto. Pero queremos nosotros iniciar, Billy, pues preguntándote cuál es tu advocación mariana favorita y por qué ocupa un lugar tan íntimo en tu corazón. Primero que todo, la Inmaculado Corazón de María, por la misma congregación del queridísimo ya difunto Padre Estanislao, que nos encaminó un poquito en los primeros pininos de la fe, ahí en Mano Guayabo, de donde somos tú y yo. Yo soy mano guayabero de corazón y los mineros de nacimiento. Y entonces esa imagen del Inmaculado Corazón, pero también asociado a la imagen de la Virgen del Rosario, y con ella pues estas dos advocaciones marianas están muy en mi corazón, porque siempre ando con mi rosario en el bolsillo, pero cuando tengo problemas, cuando me siento a veces cansado o de alguna forma fatigado por el trabajo arduo pastoral, siempre está una Ave María en mi boca, como signo de que ella como madre me añoñe, me acurruque, me dé fuerza, me anime, que creo que todo hijo ante una madre eso es lo que hace. Y en María pues yo como diácono ya ordenado, 5 años cumplí el viernes pasado. O sea que estoy en mi 5 aniversario todavía, con ese sentido de como ella, llevar a Jesús donde se me pida. Wow, felicidades, todavía estamos de fiesta entonces. Sí, todavía hay bizcocho, por aquí pueden venir a buscar su pedazo. Ah, bueno, esperamos nuestro pedazo entonces. Bueno, y estamos apenas iniciando octubre, que ha sido dedicado al rosario, el rosario que hacemos precisamente, como decía el diácono, para pedir la intercesión de la Madre, de la Virgen, en las situaciones que enfrentamos a diario. También está el mes de mayo, que es el mes de las madres, y también se le dedica también a la Virgen María. Y hay una serie de advocaciones, ya el diácono mencionó sus preferidas,
Y entonces queremos saber, diácono, ¿por qué María se ha convertido en el centro espiritual de tantas generaciones de católicos en nuestra iglesia? Yo creo que ver a María, entender el proyecto mariano con todo lo que implica, es como la protección y el patrocinio que ella con todo su amor nos da. O sea, una advocación viene siendo como eso, la protección, el amparo de María en la figura de cómo ella se ha presentado. Y una de las más antiguas, la gripe me tiene medio, ahora que empezamos a hablar quiere empezar uno a toser. La más antigua es María, Madre de Dios, como le llamaban los griegos, la Theotokos. Esa advocación primera se la da el pueblo a María, Madre de Dios, que la celebramos el 1 de enero de cada año. Y ya con esto, con María, Madre de Dios, y Dios que nos la entrega como Madre nuestra en el Calvario, está toda una relación de maternidad, de amor, de todos los bautizados con María. Por eso uno como que se vincula a la presencia. Aquí en el país tenemos hermosamente 2 advocaciones, de las cuales marianamente nos abrazamos. La Virgen de las Mercedes, patrona, y la Virgen de la Altagracia, protectora. Entonces, que ahí en estas advocaciones nosotros vemos esa María que nos ayuda en la esperanza, porque la Altagracia está orando, está ahí contemplando a su hijo, José cuidando. Y en la de las Mercedes, pues vemos cómo rompe cadenas, cómo nos trae la liberación. Y así muchísimas en Latinoamérica, todos los países latinoamericanos tienen una virgen, ¿verdad? Una advocación de la cual profesan y están. Entonces son de las cosas bonitas que uno puede tener en el marco de la advocación mariana, ya que estamos empezando así el mes con esta advocación del Rosario. Muy interesante. Y hablando de lo que es la advocación, lo que es tenemos que ver, hay ciertos términos que muchas veces se confunden y lo utilizan muchas veces nuestros hermanos separados para poder atacarnos, para poder hablar mal de la Virgen, hablar mal de los católicos. Y es en torno a lo que es devoción y lo que es adoración. Suelen confundirse estos 2 términos. ¿Cómo se puede explicar que venerar a María no significa colocarla por encima de Dios? Hay una cosa importante. Cuando nosotros hablamos de idolatría, los católicos sabemos muy bien que solamente adoramos a Dios. Entonces, los hermanos separados que ni siquiera conocen la palabra, lamentablemente, porque cuando yo hablo de idolatrar, hablo de que yo adoro algo fuera de la Trinidad, pero se llama ídolo, latría, la Trinidad. Entonces descuadro todo. El marco del católico es que a María le damos hiperdulia, que es una veneración casi rayando en lo más sublime, lo más excelso, que puede ser a Dios, pero no llega a la adoración. Y a los santos le damos la dulia, que es la percepción de reconocer su santidad. Pero en María la hiperdulia es como, wow, qué grande eres, madre, que tu sí rompió barreras, rompió esquemas, y que por tu sí todo el plan de Dios se trabajó, se dio. Y hace poco celebrábamos los 3 arcángeles. Imagínense a Gabriel, que anunció, imagínense a Rafael, que sanó a través del pez, y a San Miguel, que mandó al demonio donde tenía que ir porque quería el puesto de Dios. Todo eso está reflejado en el sí de María. Por lo tanto, María, que también es una advocación, la madre del sí, la madre de Nazaret, nos da a nosotros eso, y nosotros tenemos que abocarnos a que ese proyecto de María es el proyecto de Jesús. No creo que haya ningún cristiano que se pueda llamar cristiano si no ve el proyecto primero mariano. Entonces, la hiperdulia, que es ese amor supremo, porque por ejemplo a nuestras madres en algún momento nosotros decimos, mami, yo te adoro,
No significa que usted está aquí quitando a Dios y poniendo a tu madre, sino es un decir. Entonces muchos hermanos separados toman la cosa bonita cuando le conviene por un lado y cuando no la toman por otro. Pero saben muy bien que María es la excelsa, la doncella, la predilecta, la grande de nuestra raza, una igual que nosotros, una mujer sencilla, humilde, ganó el cielo y ganando el cielo nos trae la gracia y trayéndonos la gracia obtenemos redención. O sea que en cada cuenta del rosario nosotros vamos a ver esos misterios de Jesús, pero que acompañó María, que estuvo ahí al pie, al cañón con él, y José hasta que falleció. Sabemos que la vida de José es una vida muy efímera, pero aún así su testimonio, su entrega, su arrojo con María, cuidando al niño, nos da ese ejemplo de una familia. Por eso el eslogan que siempre vamos a escuchar en octubre es: familia que reza unida, permanece unida. Porque el Santo Rosario, así como está unido, concatenado, ¿verdad?, en cada misterio, así está nuestra fe. Nuestra fe pasa por procesos y María es la que nos ayuda a nosotros a llegar a Jesús. Por eso el Santo Rosario es como la vía más hermosa para nosotros encontrarnos con Jesús en el misterio de la salvación que nos ha legado. Bueno, y a propósito de que usted menciona que el Rosario está unido, ¿verdad?, por Ave María tras Ave María, ¿podemos explicarle a la gente sobre el Rosario qué específicamente es? ¿Son solo repeticiones mecánicas de una oración que ya no sabemos o se convierte en un camino hacia una fe más fuerte? Se convierte en un camino hacia una fe más fuerte porque no es una repetición mera. Por ejemplo, la Virgen María le entrega a Santo Domingo de Guzmán y a Santa Catalina de Siena en el siglo XIII el Santo Rosario para que los laicos, porque recuerden que toda la oración se daba mucho a nivel monástico, los laicos tenían devociones propias y iban a la misa y cuando se tocaba la campanita dejaban el rosario para ir a comulgar, porque ya sabían que tenían que ir a comulgar. Pero el rosario, como tradición, gracias a Domingo de Guzmán y a Catalina de Siena, es como mirar a todos los que nos escuchan los 150 salmos. Entonces los 15 misterios van a sustituir esos 150 salmos por 150 Ave Marías, que es lo que hacemos en total. Entonces los 15 misterios van a ser esos misterios de la vida de Jesús que nos dan a nosotros un espacio de luz. Por eso el Papa Juan Pablo, buscando la forma de enriquecer el rosario, pone 5 misterios más, que son los misterios luminosos. No me acuerdo el año en que lo hace, pero nos lleva a eso. Entonces hay que recordar, siglo XIII ya se va gestando, y entonces Domingo de Guzmán lo va a tener no solamente en el hábito, sino en su propia vida de oración, y se la inculca, se la dona a sus hermanos dominicos que van ya a ingresar a la congregación. Pero vamos a ver ya esa temática concreta de Domingo, de Catalina, de todo lo que pasa en el siglo XIII, pero fortalecido ya y compactado con lo que tenemos hasta la fecha en el siglo XV. Había un beato, ahora se me va un poquito el nombre, creo que apellido Roche, que él meditaba, practicaba con lo que había dejado Domingo de Guzmán, esos misterios, y entonces sustituye, como bien dije, los salmos por las Ave Marías, y lo iba dividiendo en 15 misterios, hasta que en el 1571 el Papa Pío V ya oficializa directamente el rosario como lo tenemos, pero fue primero dominico. Este monje en el siglo XV lo va trabajando hasta que llega el 1571 y entonces el Papa Pío V ya lo oficializa, como lo tenemos hasta la fecha, así con el esquema y, como dije también, con los 5 nuevos que el Papa Juan Pablo II anexó. Pero el rosario es eso, es contemplar los misterios
de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y de la resurrección también con los luminosos para fortalecer nuestro camino de fe a la luz de la Madre. Bien, y sabemos, y ya lo hemos expresado, que octubre es el mes del Rosario y de las misiones. ¿Cómo se une, cómo pega eso de el Rosario, las misiones? ¿Qué conecta la Iglesia con la figura de María en torno a estos dos, objetivos o títulos que tiene este mes, que son el Rosario y las misiones? Lo primero e interesante, Jonathan, Blanca y todo el que nos está escuchando en estos momentos, es que María es la primera misionera. María lleva a Jesús. Recordemos que cuando la piña se puso agria, bajó de ahí Carem, que era que se llamaba el pueblito donde vivían, y se va a la prima Isabel, a la montaña, y porta. Y cuando llega María, ya sin decir una sola palabra, el evangelio viviente que llevaba en su vientre se comunica con Isabel, y el Espíritu Santo hace que el niño, su primo, Juan, brinque de alegría, salte de gozo. Entonces, que ante la presencia de la primera misionera, ya el anuncio de Jesús hacía vibrar a quien la escucha. La Iglesia siempre ha sido evangelizadora, porque ha tratado desde sus orígenes extender el Evangelio, que es la buena nueva de que Cristo está vivo y resucitado, a los lugares donde la fe no está establecida, o donde simple y llanamente la fe es muy débil. Entonces, miren qué interesante. La patrona de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, una monja de clausura, joven. Eso es paradójico, porque uno dice, pero ven acá, ¿cómo una monja de clausura es la pionera y la protectora de albergar a todos los misioneros? Bueno, porque no hay misión sin oración. Todo lo que implica los misioneros, tiene que haber obligatoriamente ese accionar primero desde la oración, que es la fortaleza, el diálogo con aquel que uno va a llevar. Hay gente que cree que puede hablar de Dios, de Jesús, de la Iglesia, porque escuchó a otro. No. Eso es una parte, el querigma. Pero cuando tú lo sientes, cuando tú lo has vivido, cuando tú lo haces interior, esa buena noticia, ese llamado de Dios, y tú lo asumes en tu corazón y lo expresas con tu boca y lo llevas con tus pies, entonces tú eres un misionero, una misionera que está preparado para llevar a Dios, para llevar a Jesús a donde no se le conoce. Por eso esos territorios donde no se le conoce se llaman territorios o lugares de misión, y están diseminados en todo el globo terráqueo, que todavía hay personas que a esta altura de juego, siglo XXI, no conocen a Jesús. Entonces la Iglesia, como María, se pone en pie y sale a las periferias, sale a buscar a aquellos que necesitan de Jesús. Isabel necesitaba confirmar que ese embarazo era divino y que ese muchacho venía de Dios, porque ya el pobre Zacarías se había quedado mudo. Entonces María llega, y desde que María llega todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría, como dice la canción que cantamos en los grupos carismáticos. Y ahí está el contexto entonces de esa María misionera, pero orante, porque nuestra madre, así como llevaba a Jesús, también guardaba en su corazón todo lo que pasaba. Y ahí está la animación, que es la vida misionera, y la contemplación, que es la vida de oración. Muy bien, y para continuar con nuestra conversación, el diácono siempre tiene esas respuestas bien aclaratorias. Queremos saber, diácono, ¿de dónde surge la devoción a Nuestra Señora del Rosario y qué mensaje esencial nos deja hoy? Bueno, el nombre del Rosario, vamos a plantear. Primero yo decía que se da con Santo Domingo de Guzmán y Catalina de Siena. Entonces, el significado del Rosario, Virgen del Rosario, es como la Virgen que está coronada de rosas. Eso fue un nombre que se popularizó muchísimo hacia el siglo XIII, como dije. Y entonces, ese significado era como María la que colecciona, la que tiene en su cabeza las rosas. Por eso, donde quiera que María se aparecía,
una advocación como Fátima, era muy pendiente el olor a las rosas. Recordemos la figura más temprana así de el Tepeyac. Jonathan ha estado por ahí en algún momento, yo me acuerdo, cuando Juan Diego recibe las rosas y luego entonces la Virgen sale con todo ese milagro, ¿verdad? En la tilma de Juan Diego y ese olor a rosas, y las rosas se convierten en ella. Entonces, esta devoción de la Virgen del Rosario es muy, muy dominica y está muy, muy, muy ligada a Domingo de Guzmán, Santo Domingo de Guzmán, nuestro patrón de la ciudad de Santo Domingo, y Catalina de Siena, que son los que van a identificar a María como la reina del Rosario. Luego, después de ellos, San Alfonso María de Ligorio, en unas apariciones marianas que tiene, especialmente las de Fátima, va a identificar a María como la reina de el Rosario y la que porta el Rosario. O sea que entre San Alfonso María de Ligorio, y que fue el redentor de los hermanos, ahí se me va, del Perpetuo Socorro, ellos van a tener todo eso y ellos van a usar un rosario hermosísimo, igual que los dominicos en su hábito, grandísimo. Entonces, ellos son los que dan, tanto Domingo de Guzmán como San Alfonso María de Ligorio, esa, vamos a decir, fortaleza a la vocación de la Virgen del Rosario. Que déjeme decirle que nuestra isla luchó mucho tiempo, porque donde quiera que nosotros vamos a una iglesia colonial, vamos a ver la Virgen del Rosario. Moca, la iglesia antigua de Moca, después del Sagrado Corazón de Jesús, que es santuario, es la Virgen del Rosario. Y tiene unas imágenes hermosas, porque en la colonia, en un momento dado, con el pleito de que si María de las Mercedes había defendido a los españoles y se había puesto en contra de los indios, esa devoción mató mucho y los dominicos fueron insertando la suya. Y como no, si era su virgen. Entonces después ustedes saben que vino la Alta Gracia y fue otro asunto. Pero la Virgen del Rosario batalló mucho y casi se mantuvo como patrona del pueblo dominicano. Y después obviamente la Virgen de las Mercedes ganó la advocación de patrona y la Alta Gracia de protectora. Pero la Virgen del Rosario, en cada iglesia que ustedes van a Antigua, van a ver una imagen de la Virgen del Rosario. Muy bien, hay que aclarar que yo no estuve con Juan Diego. No, tú estuviste en México, Sí, he estado en el Cerro de Tepeyac, en una muy linda experiencia. Y me traíste una carterita bonita que tengo que guardar Rosario todavía. Tienes que ir por allá para que me traiga algo nuevo. Próximamente, ¿sabe? México saben que es un pueblo que quiero mucho. Bueno, entonces queremos, Billy, también preguntarte, seguir ahondando un poco más sobre el Rosario. ¿Cuáles son los misterios del Rosario y cómo nos introducen a la vida de Cristo y de María? Mira, eso es importante porque los misterios del Santo Rosario, uno lo va viendo como una cosa que para muchos jóvenes es como canzón, pero son de alguna forma experiencias hermosas para una vida completamente cercana a la gran experiencia del misterio de salvación que nosotros tenemos. Y esos misterios van como, vamos a decir, por etapas. Primero están los misterios gozosos, luego los misterios luminosos, los misterios dolorosos, los gloriosos, ¿verdad? Que van a nosotros a meternos como de lleno en esa, vamos a decir, semana de oración. Los misterios gozosos se hacen de lunes, pues uno puede hacerlo los lunes y los sábados. Los luminosos, jueves, por lo general. Los dolorosos se hacen martes y viernes, y los gloriosos, miércoles y domingo. Entonces, todos estos misterios uno los puede tomar como la referencia de ver ese camino de Jesús. Hay una carta que el Papa Juan Pablo II nos regaló, que se llama Rosarium Virgines Mariae, que uno puede, el Rosario de la Virgen María en español, que uno puede descargar en Google
y ahí uno puede ver como a profundidad. ¿Cómo se reza el rosario? Nuestras madres y abuelas nos enseñaron. Primero uno se persigna, no presigna, ¿verdad? Y luego entonces se enuncia una decena del misterio. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios, por ejemplo. Se hace una breve pausa y se reza un Padre Nuestro y 10 Ave Marías y al final un Gloria. Entonces en cada decena, las 10 bolitas, para que me entiendan bien la gente que nos escucha, se puede añadir una invocación. ¿Ok? Entonces, luego que uno termina de todo eso, entonces uno va a las letanías de la Virgen, que son al final. Y hay unas jaculatorias que la gente utiliza como Madre del Consuelo, escúchanos, Virgen María, Monseñor Anolfo Noel creó la de Defiende y Protege al Noble Pueblo Dominicano, en el caso de la Altagracia. Cada una tiene eso, pero lo importante del rosario es orarlo con ese concepto de conocer lo que pasó en este momento, ¿verdad? Cuando hablamos del gozo, cuando hablamos de lo luminoso, cuando hablamos del dolor y cuando hablamos de la gloria. Es como recordar toda la etapa de la salvación en ese contexto mariano, pero cristiano, porque nos da eso como fuerte. Por ejemplo, en los misterios gozosos, todo lo que tiene que ver cómo llegó Jesús, ¿verdad? Primero la encarnación, el segundo la visitación de María, que lo hablábamos hace un rato, su prima Isabel, el tercero el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, ¿verdad? Entonces, así va más o menos lo que tienen que ver los gozosos. Los luminosos, vamos a ver el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, y así sucesivamente. En los dolorosos, obviamente, vamos a ver a Jesús orando en el huerto, sudando sangre, cuando se le flagela, ¿verdad?, atado a la columna, y todo lo que tiene que ver con el dolor. Y la gloria, pues, ya sabemos que empieza con la resurrección, la ascensión del Señor al cielo, y así sucesivamente. Claro que sí, y es para que nosotros día a día amemos más a la Virgen, nos entreguemos a las diferentes advocaciones y no olvidemos rezar el Santo Rosario. Y continuando con nuestra conversación con el diácono Billy, nos gustaría saber si se pueden ganar indulgencias con el rezo del Santo Rosario, a propósito de que estamos en este año jubilar, y qué realmente significa esto en la vida espiritual. Mucho, porque ahora que estamos, ya casi nos falta poco para culminar el año jubilar, ¿verdad? Nosotros orando el rosario podemos ganar indulgencia procesando a una de las puertas santas, pasando por la puerta santa y orando el Santo Rosario. Entonces, esa indulgencia uno la puede ganar a través de las iglesias que han sido declaradas jubilares, y lo que hemos ido, por ejemplo, me tocó ir a Roma este año. Cada vez que uno pasaba por una puerta de orando el rosario, uno decía, Dios mío, qué bonita esta experiencia, cómo tú sentías el sentido de pasar por una puerta santa y como que hasta corriente te daba. Fue mi caso, no sé si le puede pasar a otro, porque yo iba orando, iba ofreciendo situaciones de salud de muchos, ¿verdad? También mi propia vida como consagrado, porque recuérdense que la indulgencia es como el perdón de una pena temporal, ¿verdad? Entonces un pecado que tú tengas menor, y que tú de verdad arrepentida, te acerques a una puerta santa luego de venir rezando un rosario, que puedes entrar hincado, ¿verdad? Con alguna situación de dolor, que tú vayas caminando cuando eso te cause dolor. Es eso. O sea, la gente tiene una mala connotación. No sé si muchas veces fue que no se explicó bien lo que era una indulgencia y nos quedamos con lo antiguo del siglo XV y Lutero. Pero eso de la indulgencia es tan significativo para nuestros tiempos. Porque no vamos a decir, por ejemplo,
el sacramento de la reconciliación, el sacerdote me perdona mis pecados, ¿verdad? Mediante el sacramento. Pero en la remisión de la pena temporal, ese pecado es como cuando tú estás comiendo y te deja una mancha. Entonces requiere purificación, y esa purificación ocurre en la vida cuando uno es ayudado. Muchas veces cuando se habla de ir a ganar indulgencia, no se hace solo, se habla de peregrinación. Entonces yo peregrino con mis hermanos de fe. Y ahí entonces esa pena temporal pues disminuye. Por la gracia de Dios, que por su pura gracia. Entonces eso es importante que lo tengamos. O sea, todavía nos quedan creo que 2 meses y tanto, ¿verdad? Para que termine el jubileo. Entonces no perdamos la oportunidad de, si no hemos ido a una iglesia jubilar, pues aquí en la capital tenemos varias. Santa Bárbara, como Catedral Castrense, que es la mía, la Catedral Primada de América, tenemos también la iglesia de Nuestra Señora de la Evangelización, Santo Domingo Oeste, y así cada vicaría, ¿verdad? Estela Maris, que ya es diócesis, también Santo Cristo de los Milagros, ¿verdad? Y Chonsta, en las partes de Villamella, que son esas iglesias que podemos ganar indulgencia todavía y podemos rezar un rosario de apague y vámonos para pedir al Espíritu Santo, que de verdad necesitamos su amor y su misericordia. Claro que sí. Y algo que es un poco controversial es sobre lo que es de que la Virgen de las Mercedes es la patrona del pueblo dominicano y la Virgen de la Altagracia es la protectora del pueblo. ¿Qué diferencia hay entre ser patrona y ser protectora? La patrona se da porque en el 1516 la isla de Santo Domingo lamentablemente ocurre un temblor, un terremoto fuertísimo, con réplicas que se mantuvieron por muchas semanas. En eso hay que recordar que se destruyó la Vega Vieja. Entonces el pueblo se abocó a la Virgen de las Mercedes por los padres mercedarios que estaban en la zona. Luego, para el 1844, cuando ya la independencia, todos los independentistas tomaron, y por una resolución después del mismo Congreso, a la Virgen de las Mercedes como patrona, o sea, como la patrona, la jefa de la isla. Se oye mal jefa porque en términos religiosos no hay jefe, sino, vamos a decir, como la que cuidaba, la que velaba por ello. Y luego después, con todo lo que tuvo que ver en Salvaleón de Higüey y la batalla de la Limonade, donde luchamos contra fuerzas francesas, y todos nuestros militares se abrazaron de la imagen de la Altagracia como protección y ganaron la batalla de la Limonade, un 21 de enero, ahora no me acuerdo el año. Y pues ahí están las dos. El pueblo dominicano siempre ha sido un pueblo mariano, un pueblo que sabe en momentos de dificultad pedir a María que rompa las cadenas y pedir a María que interceda por su pueblo. Y ahí tenemos las dos advocaciones, las Mercedes y la Altagracia, como signo de unidad, no de disparidad, no dos vírgenes como dicen la gente. No es que la Altagracia sea más fuerte y la Mercedes sea más débil, no. Son dos advocaciones. Yo le llamo, cuando le explico a los niños en catequesis, dos batitas que la Virgen se pone, nuestra madre, cuando uno llega, que está temprano y ella está levantándose, está colando café, tiene una batita bonita, no tan lujosa, que es la de las Mercedes. Y cuando ya vamos a salir o se cambia, pues se pone la de la Altagracia, que está un poquito más elaborada y más buena moza, ya está, estrellitas con oro tiene. Entonces ahí está, una misma madre con diferentes ropitas para recibir a sus hijos. Ropas de misericordia, porque sabemos muy bien que una libera, una nos ha traído la liberación con las cadenas rotas y otra con las manos orantes contemplando al Hijo. Ora, protege, cuida, igual que José detrás de ella, al noble y al fiel pueblo dominicano. Bueno, es tiempo propicio para darle la bienvenida a quienes se unen con nosotros a esta hora a través de Vida FM 105.3. También darles la bienvenida, la acogida a aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas
Estamos conversando en este mes que recién hemos inaugurado, hablando sobre el mes del Rosario, que la Iglesia Católica lo dedica al Rosario, y nos está acompañando el reverendo diácono Billy Valdés del Obispado Castrense, quien nos está guiando en esta conversación sobre la Virgen María, el Rosario y también el mes de las misiones, que es octubre. Y dentro de los acontecimientos que celebramos a la Madre, dentro de esos acontecimientos que le dedicamos a la Madre, está la Asunción de María. Entonces nos gustaría, diácono, que nos diga qué es la Asunción y qué nos revela sobre su papel en la historia de la salvación. Bueno, la Asunción es un dogma de nuestra iglesia. María es asunta al cielo, llevada por los ángeles, y es una, vamos a decir, creencia de nuestra iglesia católica, que ella, como no conoció el pecado, María no tuvo pecado. Eso es bueno decirlo, y que el que nos escuche y quiera entender eso, lo único que tiene que ver es el Salmo que dice: pecador nací porque en el pecado me concibió mi madre. Entonces, si María hubiese tenido pecado, Jesús, que era hebreo, hubiese tenido pecado. Y hay un texto que nos dice que Él se pareció en todo a nosotros, menos en el pecado. Por lo tanto, María no lo tuvo. Y ahí estamos con otro dogma, que es la Inmaculada Concepción. Entonces, ese sentido de la Asunción de la Virgen, desde desde el 1950, creo, se celebra como un dogma. Y los orientales, por ejemplo, en las iglesias orientales la tienen como la dormición, nosotros como la Asunción. María no conoció el pecado, y como no conoció el pecado, no podía ver la corrupción de la muerte. Entonces esto es importante, porque ¿qué es lo que nos dice esto de la Asunción de María? Que así como ella fue llevada, tú y yo, por medio de una vida santa, podemos ganarnos el cielo. Hay mucha gente queriéndose ganar una casa, una jipeta del año, 20,000 cosas que son para quedarse acá. Sin embargo, María nos enseñó que podemos subir al cielo. Y es lo que ella nos regala con el dogma de la Asunción. Que así como ella, la primera de nuestra raza que subió, nosotros podemos subir también. Y es como el legado más hermoso, porque si ella pudo, a través de una vida santa, nosotros estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Y eso, como tal, es que Dios se la llevó. Él se la llevó a estar con Él en el cielo. Y yo me imagino la alegría de esos ángeles cuando recibieron a la Madre, ¿verdad? Recordemos que también pasa 40 días después de la resurrección de Jesús. Por eso la iglesia mantiene este dogma. Y yo no creo tanto que fuera el Papa Pío XII, que sí, que lo proclamó el dogma. Yo creo que es algo de justicia, porque una que no conoció el pecado y que fue tan fiel a Dios, no podía quedarse aquí como nosotros, ¿verdad? Nos enseñó que nosotros podemos ir, pero ella fue la primera. Y si ella subió, si ella pudo, entonces nos abre el camino para que nosotros podamos y subamos también. Bien, algo interesante que nosotros tenemos nosotros que saber es que la oración, como decíamos anteriormente, puede convertirse en algo repetitivo, y muchas veces podemos estar haciendo pues el rosario al inicio de las Eucaristías, en la casa, etc. Y se puede convertir en una rutina. En lo cotidiano, ¿cómo evitar que la oración a María se vuelva una rutina vacía y en cambio sea un encuentro vivo con nuestra Madre y Jesús? Yo creo más que nada que sería como en movimiento, como ella. Porque yo creo, Jonathan y Blanca y hermanos que nos escuchan, que todo lo que viene de María es un asunto de primero concentración. Recuérdense que cuando ella lleva a su niño donde Simeón, le dicen unas palabras que humanamente era para que se volviera loca. Sin embargo, ella se concentra en las palabras de Simeón y hace como esa conexión sincera con Dios.
Yo creo que este es el primer escalón para que nuestra oración no sea vacía, no sea repetitiva, no sea cansona. O sea, involucrar lo que tenía en nuestro corazón, nuestra mente y nuestra acción, con ese Dios al que le hablamos. Ya que hablar con Él, orar, que es hablar con Dios, es una oportunidad para que nos abramos al encuentro con Él. Pensemos en cuando éramos niños y necesitábamos algo, y papá o mamá nos lo podía dar y nos lo daban con amor. Entonces yo creo que ahí en el marco de la oración mariana, como signo para nosotros, de que no sea así monótona, está la concentración y el movimiento. Movimiento de lo que hago, movimiento de cómo lo planteo, movimiento de cómo ofrezco mi oración al Señor. Y qué tanto de verdad yo estoy concentrado en esa conversación con aquel que me lo ha dado todo. Porque recordemos que Él dejó el cielo, Él dejó todo lo grande para hacerse pequeño, frágil, como un niño en el vientre de María. Pasó dificultad, recordemos la huida a Egipto, migrante en tierra extranjera. Entonces, todo lo que es la oración conlleva a un abandono pleno en Dios. Y para eso también tenemos a José, porque es una familia de oración, recordemos. José todo lo recibe como una oración, en algún momento durmiendo, el ángel pero también se abandona en esa conexión con un Dios que le pide algo de sí. Entonces, luego vamos a ver a un Jesús ya adolescente, pero también adulto, en oración, en el templo con los doctores, en Getsemaní orando, se apartaba para orar. Entonces, nosotros debemos hacer de nuestra oración una conversación amena con aquel que decimos que es nuestro pana full, con aquel que no tiene oídos negativos, siempre está presto para escucharnos. Entonces nos regala parte de eso la iglesia, un mes completo, para que gracias a María nos acerquemos a Jesús. Y acercándonos a Jesús, nos acerquemos también a nuestra Madre María. Amén, amén, así es. Y rezar el rosario en familia, hoy, en la actualidad, se ve como una actividad del pasado, una actividad antigua, una actividad que hacían nuestros abuelos. ¿Por qué sigue siendo tan recomendable y qué frutos trae rezar el rosario en familia? Y sobre todo, ¿cómo podemos conquistar a esas nuevas generaciones que no le ven la importancia ni el valor al rezo del rosario con su familia, con sus padres? Yo creo que ahí implica mucho el sentido de la tradición, pero con convicción. Sí que nuestros abuelos nos enseñaron a rezar el rosario, eso es tradición. Los padres modernos, la madre siempre está en oración. El padre que ora con sus hijos, eso arrastra, eso marca. Pero que esa tradición se vuelva convincente, que lo que yo rezo en cada misterio, yo lo crea, y que creyéndolo lo ponga en práctica, y que practicándolo me nutra, me fortalezca en mi vida. Por eso desde los niños, ya sea con pinturas, con maíz, que enseñemos a rezar, que hacer manualidades con el rosario, especialmente los profesores de formación integral humana y religiosa, ayudan, pero que también esos profesores o los catequistas involucren a papá y mamá en esa convicción de que rezar es como en medio del desierto de nuestra vida, estar en un oasis donde podemos refrescarnos, tomar una sombrita. Porque el rosario es como el bálsamo cuando tú estás enfermo o enferma, que te alivia. Yo lo digo personalmente, cada vez que estoy atormentado por algo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Cuando paso por una imagen de la Virgen, especialmente en algunos pueblos que tienen imágenes bien bonitas, saludo con respeto, con veneración y obediencia a la imagen de la Madre. Cuando tengo algún proyecto pastoral, se lo llevo a la Virgen. Entonces,
es como abandonarnos. Y eso yo lo tengo desde pequeño. Siempre voy a recordar, por ejemplo, en Mano Guayabo, cuando tía Fina, ¿verdad?, la mamá de Jonathan, que es mi tía, nos enseñaba o se rezaba el rosario, y también en la parroquia. Entonces, ya con 46 años que tengo yo, eso está bien marcado. Por lo tanto, yo creo que cada papá, cada mamá, que inculque a sus hijos o a sus sobrinos o a la familia el rezo del rosario, va a ganar, porque va a arrebatar del mal muchas cosas que están dañadas hoy. Ya no solamente la gente no quiere rezar el rosario, la gente entiende obsoleto eso, porque la gente ahora está en otras cosas, pero todavía queda misión, nos toca misionar enseñando el rosario, que puede ser una misión de nuestras familias, de nuestros grupos, ¿verdad?, en el trabajo, en algunos espacios. ¿Conoces del rosario? Óigame, como dice la palabra, aunque no tengan eso, aunque sea por salir de ti, lo van a hacer un día. Y puede ser que ese sea el día que Dios utilice para transformar, para cambiar y mejorar a cualquiera que tenga ese encuentro directo con Jesús y María a través del Santo Rosario. Por lo tanto, a Dextra fuera del tiempo y con el tiempo, rezar el rosario, practicar el rosario, vivir en torno a los misterios de nuestra salvación, nos hacen grandes, aunque seamos pequeños. Recuérdense que todos los que somos mayores ahora tuvimos una infancia, y lo que somos, ustedes dos que están guiando hermosamente este programa y que están siempre con temas tan interesantes para la audiencia que nos está escuchando, recibieron la formación desde niños. Es lo que tenemos que hacer nosotros ahora: publicar, practicar, anunciar con todo el pulmón que a través del Santo Rosario María nos lleva a Jesús, y Jesús nos llevará siempre a la Madre. Nunca será antiguo. Cada vez que nosotros rezamos, se actualiza el misterio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo para todos los cristianos. Muy bien, y también yo entiendo que hay formas creativas también de poder hacer el rosario. A veces nos centramos en la fórmula tradicional, y eso también a veces por asunto de espacio y de tiempo, y por repetirlo cada cierto diario, cada ciertos días a la semana, puede ser también un espacio donde nosotros podemos buscar formas creativas de poder hacerlo. Y una persona que también me sorprendió mucho a mí fue una altagraciana de mucha significación, que fue Alicia Guerra, que pues tenía muchas formas creativas también de hacer el rosario. Y hay otras personas también que yo conozco que tienen también formas muy creativas de hacerlo, y hoy tenemos muchos medios. Hablando nuevamente de María que conoció la pobreza, la incertidumbre y el dolor. ¿Qué lecciones nos ofrece María para enfrentar las dificultades, las adversidades que vivimos hoy en día en esta sociedad actual? Yo creo que el mejor ejemplo de una mujer empoderada, tanto que se habla de la mujer empoderada, yo creo que la mejor mujer empoderada que podemos tener en este tiempo es María. María, que no se doblegó ante una noticia que podía dañarle su vida. Porque recordemos que cuando Gabriel se le aparece a la Virgen y le anuncia la buena noticia, María era una muchachita que estaba desposada con José. O sea que si el plan de Dios no hubiese estado en ella, pues a María le iban a matar a pedradas, lapidada, que era lo que le tocaba a la mujer cuando fallaba al hombre. Entonces, María no corre con eso, porque todo un Dios estaba en ella. Entonces fue una mujer fiel y no tuvo miedo a la palabra. Otra cosa que la mujer de hoy puede tomar en María, una mujer que tuvo que estar moviéndose, porque todo lo que Herodes quiso hacer fue matar a su hijo. Entonces, ¿cuántas madres no sufren el problema de la salud? ¿Cuántas madres no sufren con sus esposos el problema de la falta de vivienda? María careció de vivienda. Recordemos que el niño nace en un pesebre porque no había posada. Entonces, ¿cuántas madres nuestras no están cogiendo más lucha que un catre viejo con sus hijos?
porque en algún momento también papá abandonó, el matrimonio no se gestó como querían. Son muchas cosas. Entonces, María nos regala ese sentido de fortaleza ante las dificultades. Luego recordemos a María con su hijo fallecido. ¿A cuántas madres no le han matado injustamente a sus hijos? Y María, como madre del dolor, está ahí para consolar. Pero también recordemos a María cuando Jesús resucita, aquella que creyó en la promesa, cuando el Espíritu Santo llega y les da fortaleza para la misión de anunciar a Jesús y nace la iglesia. María está ahí. Es la mujer del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces las mujeres, especialmente que nos están escuchando ahora, tienen en María esa columna de fuerza para no desmoronarse y para, en cualquier situación de dolor que va a llegar, decir: Madre, no comprendo, no entiendo, pero como tú pasaste, ayúdame a pasar. Como tú sufriste con la esperanza de la resurrección, ayúdame a tener esperanza también en la resurrección. Porque si quieren, María sufrió todo lo que sufre una mujer cotidianamente del pueblo. ¿Cuántas madres no tenemos con sus hijos presos injustamente? En La Victoria, en Najayo, donde quiera. Y ahí estuvo María también con su hijo preso por una injusticia. O sea que en la Virgen María, que tenemos ese referente hermoso, es como un espejo para cada madre dominicana, de ver en las etapas del desarrollo de la vida de María una mujer de fe, una mujer de resiliencia, una mujer de resistencia y una mujer que supo en cada momento vivir a la medida y al corazón de Dios. Y por eso al final, pues Dios la corona, la exalta, porque en ningún momento, por más lucha que cogió, abandonó la misión que Dios le puso. Bueno, señoras y señores, nos hemos dado banquete en este programa, en esta conversación. Lamentablemente el tiempo ya se nos agotó, querido diácono. Por eso cerramos con esas palabras y también invitando a nuestros queridos oyentes a vivir este mes del Rosario, cargado de mucha fe, de mucha devoción, de mucha entrega, y agarrados todos de nuestro rosario como esa arma de pelea que nos lleva a los pies de la Virgen. Así que gracias a nuestro querido diácono Billy por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes por la invitación y recuerde a todo el que nos está escuchando, las cuentas de mis rosarios son piezas de artillería. Todo el mundo se estremece cuando digo Ave María. Amén. Bueno, gracias y ya nos estaremos encontrando nuevamente en este espacio Educando en Valores. Chao, chao. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.